Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, tarda en arrancar, pero suena bien. Sí. Suena guay. Sí. Esto es una colaboración de Calexico y Iron and Wine, un disco que hicieron juntos que se llama In the Rain. Ajá, pues que sí. Y esto sí que es indie, lo estaba hablando con Juan. ¿En serio? Esto es indie. O sea, esto es definición de indie. ¿Seguro? Sí. Pues para mí, si los dos que sabéis mucho más de música que yo decís que indie, yo a vosotros os creo, no os voy a llevar a contraria, que me explicáis muy bien. Pero para mí esto sería un rock así suavín. No. Vale. Redefiniendo mis conceptos de aparte indie. Que la definición, o sea, ya la actitud de los dos, de Calexico, que es un grupo, y Iron and Wine, que es a un ver, paisano, el nombre es indie total. Y Calexico. luego no te puedes llamar Iron si no es Maiden. Pues Iron and Wine es un paisano. Iron Ellos and son Wine. muy indies ya en su forma de Vale. editar y de producir y de los conciertos y todo. El concepto es indie ya. Vale. Pero bueno, suena guay, ¿eh? Sí. Así... Es tranquilín, sí, la canción tranquila. va mejorando, lo que pasa Vale. es que eso podemos poner solamente un poquitín. Efectivamente. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? De post Semana Santa. Sí, pasaron... A tope hemos estado, ¿eh? En Gijón, ¿eh? Sí, sí. Uf, no sé, o sea, había veces que estaba tapizado de gente. ¿En serio? Sí. ¿Las procesiones llegaron a Cimavilla? Las procesiones. O hay que subir esa cuestina. Hay que subir esa cuestina. Antes entraban, se hacían dentro del pueblín. ¿Ah, sí? Había paradas, lo que pasa que las plazas están llenas de terrazas de hostelería. Claro, ya no pueden pasar. Entonces yo no sé ahora O mismo qué es Ku Klux Klan mejor. o... Paraban los pasos y sí que hacían recorrido por el barrio. Ajá. Y ahora no. Bueno. Pero nos afecta igual porque nos cortan las entradas y las salidas. No, claro. O sea, bueno, yo mato de la de mi madre. Bueno, uf. Sí. Bueno, yo ya iba a hacerte la pregunta de esto que dices que culturalmente y parece algo atractivo. Yo no veo ningún atractivo visual. El que quiere ir que vaya, no, Sí. no tengo. Sí. Bueno, sí tengo problemas, pero bueno, que vayan, no pasa nada. Pero no entiendo más allá de la fe que puede tener cada uno de forma. Sí, pero esto de fe Eso. es poco, ¿no? Hay un Sí. porcentaje muy pequeño de gente que esté involucrado en esto por fe, ¿no? Pero ahora hay como una especie como de postureo que ves. Es como un revival. Sí, Están intentando meternos la Semana Santa hasta en el duodeno. sí. Entonces, mira, este año me enteré que hace 60 años que no había procesión de Semana Santa en San Sebastián. Y claro, las habían cuando estaba viviendo nuestro amigo. Efectivamente, el pequeño dictador. señor. Y este año las ha habido por primera vez. Eso, Claro. quiero decir, hay una tendencia en recuperar Sí, esas cosas. Bueno, pues seguramente den dinero también, en cuanto a turismo, o también que nos quieran Sí, a mí me parece- llevar a un punto. Sí. Hay una mezcla de las dos cosas, Sí. igual, ¿eh? Sí, porque además en Asturias, históricamente, siempre hubo procesiones, pues marineres, que les acabes alrededor de la iglesia, o sea, una identidad muy fuerte La Virgen en del cuanto a Carmen, la los fe. pescadores. Efectivamente, y algo guapísimo. Para que guste que vaya, ya te digo que yo no, pero y algo con identidad y asturiano, que se falla aquí. No hace falta que importes la madrugada, quiere decir Que hay en Oviedo ya. Efectivamente. Y que salgan diciendo que yo hay tradición, no hay tradición. No. Lleva... No. Pero vale, el caso ya que en Cimavilla, claro, no te dejaban ni entrar ni salir, No. la cuenta. A partir de las 8, eso. bloqueado. Y ahora por la Cuesta del Cholo tampoco se puede pasar. Sí, ojo, cuidado, no os Ojo, matéis. cuidado. ¿Con qué empezamos a reponer? Bueno, pues mira, quiero contar una cosa que la gente no sabe de abusos que se producen hacia mí en este programa. Sí. Sí, por parte de la dirección.
de este programa? Sí, porque me manda noticias al WhatsApp para que me enfade, para picarme, para que yo reaccione, como se dice ahora. Sara reaccionando ante una noticia. Entonces, las dos últimas que me has mandado hacen referencia a una última repugnancia, que es no hagáis colas, por favor. Ya. Entonces, me mandaste 2 noticias del Comercio, titulares. Furor en Oviedo por conseguir yogur gratis. Ya, a ver, por favor. 3 horas de cola, o no sé cuánto estuve viendo, y yo decía, por un yogur gratis. No. Dóitelo yo, joder. No. ¿Qué? No hagas eso. Ya. Y la otra, también del Comercio. Largas colas en la apertura de la hamburguesería, fla, que sea, en Gijón. Sí. Que esto tiene el tema hamburguesería, que a favor no estamos, de este concepto nuevo, y más luego la cola. Eso. Para entrar. Todo mal. Y encima ni es gratis. Claro. Ya yo voy viendo cosas y yo ya repugno por mí mismo, pero como tú y esto ya más que yo, acuérdame y te lo mando. Claro. Scouting. O sea, me subes me disparas el cortisol. Ya. ¿Está tan de moda ahora? Hay que poner esto como un tiempo de desconexión repugnante. En vez de digital, yo veo ahí repugnante. David Castañón y verás. Digo, ya verás. Porque no yo para preguntarte qué tal o vamos a tomar algo. No, es que me enfade. Efectivamente. Bueno, pues esto pasa, que se sepa. Vale, perdón, me da culpa. Y va a seguir pasando. Segundo tema, las lágrimas de Otea. ¡Hombre! Otea llora. Sí, después de la Semana Santa. Qué raro. Nuestros amigos favoritos. Claro, es que esto yo voy a hacer referencia a una noticia de La Voz que no tiene desperdicio, porque hay varias cosas que tenemos que comentar de esta noticia. Entonces yo voy a ir más o menos pasando para... Pues mira, por ejemplo, resulta que ahora están en contra del tardeo. Ya, que lo empezaron ellos. Porque, claro, el tardeo, que beneficia aparte de la hostelería, sí, perjudica a los restaurantes que dan cenas, porque la gente, claro, ya lo alarga un poquitín, ya picotea y para casa. Sí, y a la noche, supongo, también, ¿vale? Y a la noche. Bueno, pues eso, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Lo que ellos quieran? Claro. No, pues a la gente le pate el tardeo, salís mal, chaval, así no se sale. Mal. Así no se sale. Además, yo lo del tardeo, hasta donde sé, y una moda, casi que implantaron ellos. Con la pandemia. Efectivamente, para alargar que empezaros a tomar los cacharros a las 5 de la tarde. Sí. En vez de a las 2 de la mañana, porque no podíais ir a los pubs. Sí. Pues ahora, eso que empezaron ellos, dicen toma medicina. Eso oye. Bueno, es que a ver, que nos manden un libro de instrucciones de cómo quieren que salgamos. Eso. Y consumamos. Y en qué sitios y todo. Eso. Cuando quiera estar, todo. En asociados de Otea, solo. Es solo, sí. Pero si no te has asociado, no ahora vayas. Están identificándose. Sí, me parece bien, ¿eh? A mí también. sí, a mí me... Lo que pasa es que yo supongo que los pequeños hosteleros que están... A ver, alguien tiene un bar, lo hablamos el otro día encima Villa, alguien que tiene un bar pequeño, realmente no les defienden, sus intereses no vamos a desear de ir por ellos, pero sí que hay grandes sitios icónicos donde podrías... Que son los que mueven el bacalao y todo eso se mueve pensando en ellos, y no en los pequeños hosteleros, que bueno, les beneficia el hecho de que tienen asesorías gratis y cosas de estas, que para un pequeño hostelero pues es una ventaja. Pero claro, no miran por ellos en realidad. Ya, yo estaba esperando ver con el cambio de presidencia, si hubiera un nuevo rumbo en la asociación. Con lo mismo. Sí, pero yo veo ellos que como el borrico a la linde. Bueno, espera que hay más. Hay más. Otra cosa muy llamativa es que parece ser que ha estado muy bien la ocupación, de un 80% general en Asturias. Ha bajado, no es muy buena en el Oriente. Ajá. Un 58% de ocupación. ¿Solo? Bueno. Tengo ya que apuntado, sí. Vale. ¿Qué proponen ellos para solucionarlo? Que gastemos dinero público en eventos. Gastamos dinero de todos para que aumente la ocupación en bares, restaurantes, en el Occidente. Pero no podemos poner una fiesta de Prou, porque también yo os parece mal. Claro, entonces, ¿qué tipo de eventos? Efectivamente. ¿De eventos quieren ellos? Que organicen. Yo creo que queda ellos los presupuestos generales de Asturias y ya los del Estado. Y que se cojan una partida. Eso, y decir, oye, chavales, esto para vosotros. Podría ser. No descartemos que llegue un momento en el que esto ocurra. Y casi lo que más me ha ofendido a mí
por el tema de la lucha de la clase obrera, voy a leerlo. Verás. Aquí va. Desde la patronal han insistido en que la falta de personal cualificado ¿Sí? es otro de los factores que merman rentabilidad, ya que los establecimientos se ven obligados a destinar más recursos a la contratación y mantenimiento de trabajadores. Claro. Porque la gente no quiere trabajar, vive de paguines. Entonces, como viven de paguines y no quieren trabajar, habría que obligarlos a ser camareros o camareres. Claro. Y pagarles una mierda. Efectivamente. Claro. Porque es que, claro, si queremos que se queden, nos están queriendo decir, tenemos que pagarles sueldos dignos. Sí. ¿Y dónde se vio? Claro. Nos baja la rentabilidad Claro. si pagamos sueldos dignos. Sí, yo el otro Voy a día respirar profundamente Sí, porque... tuve una discusión, decía, porque salió un hostelero en televisión que iba a abrir un Chigre nuevo y no encontraba personal. Y decía, pero si pago según convenio. Y yo, acabáramos. Claro, solo O sea, faltaba. Solo faltaba que no pagara según convenio, que ya el mínimo legal establecido para que pagues a una persona. Claro. O sea, ya acabáramos. ¿Qué quieres hacer? Claro. ¿Y ahora qué pasa? Pues que la gente de hostelería puede pedir Claro. cosas que antes no podía pedir. Ya, pero el tema de oferta y demanda solo ellos presta cuando ellos conviene a ellos. Eso es. Porque antes te decían, no quieres trabajar con estas condiciones, tengo 50 esperando. Claro. Pero ahora que ya no hay 50 esperando, ahora no. Ahora ya dicen, lloran. efectivamente. Hay que obligar a la gente a, ya te digo, encadenarlos o de alguna manera volver a trabajar 12 horas, asegurados Para que sea 4 o rentable. 6, efectivamente. Bueno. A mí parecióme muy bien que la gente de post-pandemia espabilara con el tema hostelería. Sí, Pareceme los muy bien trabajadores, sí. Eso, oye. Y un sistema de patadón para adelante insostenible. No, Entonces, ofreces cosas bien. Sí. O chico, lo siento mucho, pero igual tiene que haber menos bares. Eso es. Y además ahora, bueno, a nivel de empleo parece que la cosa está bastante Claro. mejor y lógicamente quieren trabajar en mejores condiciones como todo hijo de vecino. Claro. Bueno, pues... Y yo entiendo que son cosas, o sea, eso no quita que sea difícil, ¿eh? Porque No, tema de claro. inflación, subió Sí, todo. pero eso afecta a todos los sectores. Efectivamente. Claro, Eso. al final nos acaba afectando a todos. Efectivamente. Pero bueno, eso. Pues nada, las lágrimas de Otea en Semana Santa. Y además, Son como la Macarena, ¿ves? Te pensas que tienes una lagrimina. para mí Pero lo que me la calle- fascina y es que siempre se os ocurre, pues yo decía, ¿por qué repones del tardeo si lo inventaste tú? Y aparte, aunque no lo inventaras tú, Claro. la gente sale a la hora que le da la gana. Es que es así de sencillo. O no sale. Claro. Y es que esto es opcional, ¿no? No, hay que ponerte un gasto mínimo mensual Una cuota. en asociados. Eso oye. Acabaremos siendo todos asociados de OTEA Sí. a este paso. Sí. Y luego está el tema eso de que se quejan de que de las reservas esas Podrías que luego desgravar en la no... declaración. Pues claro, eso es. Eso es. Si vas a tantos restaurantes al año, tal. Luego está el tema de lo de pedir las tarjetas para evitar, que yo entiendo que les fastidie, esto de que la gente reserve y luego no vaya. Ah, bueno. Pero también te digo que sin reservar no vas a ningún sitio, ¿eh? Sí. O sea, que yo no sé si él les ocasiona tanto No, impacto, no. algo les ocasionará, Sí, hombre, sí. porque la gente que va, bueno, vamos a ver si aquí hay sitio, por casualidad, pum. Nunca hay sitio. Sí, últimamente, y es verdad que como ya muchos no abren ni para cenar en la mayor parte de los horarios, pues al estar todo tan reducido, hay pocos, bueno, lo que decíamos antes de oferta y demanda. Y ya no hay tantos sitios. Y tú ahora un sitio así son, tienes que ir reservando. Sí, está por claro. ejemplo. Sí. Aquí sí. Y yo entiendo es que no se puede improvisar más. Sí, hay desgraciados o desgraciadas. Sí, que, eso oye, no se debe hacer. Hay que avisar. Y hay ya que lo avisar. hablamos alguna vez en Sí, este lo tenemos programa. hablado, sí. Eso, oye, de que Es hay falta de gente educación. que reserva en 3 sitios y luego, según vaya el Sí. día, pues va uno a otro. Pues no, chico, no No. lo... Pero Llama. bueno, el sistema de reserves que quieren poner en muchos sitios con la tarjeta de A mí eso crédito... no me gusta, ¿eh? No, a mí no me gusta y aparte que pues, nada más pueden hacerlo los sitios con un poco estructura y un poco grandes. Ya. O sea, un chigrín de tal no vas tiene a ir la a reservar. aplicación, claro. Claro. No va a pasar eso, nunca. Pero bueno, sí que hay que pedir a la gente pues un poco de Un conciencia. poco de seriedad, sí. Yo también te digo que a veces me pasa al contrario.
de reserves en un sitio, no lo Vas para apunten allá. bien y se ellos olvida. Que no pasa, que todos tenemos fallos, Sí, quiere decir. sí, y todos sí. tenemos imprevistos. Sí. Y en condiciones de normalidad, si no puedes ir porque te surge un imprevisto, Ya. no debería pasar nada. Pero bueno, llueve sobre mollado en este Sí. tema, sí. Sí. Pero bien. Bueno. Ya le hemos dado la patronal. Sí, ya. Estarán contentos. Sigamos. Bueno, eso no es una repugnancia. A ver. Es hablar de los dulces de Semana Santa Sí. de Asturias. Ah, pues yo sí tengo repugnancia en cuanto a eso, pero Es siga. que yo creo, o sea, que a mí no me da más, pero yo creo que es porque no conozco muchos. Vale. Entonces yo conozco les marañueles, ¿Sí? que luego al final ya las hay todo el año, Sí. aunque sean típicas de Navidad. ¿Sí? El mantecado de Avilés, Sí. que lo probé una vez, que no, está Muy bien. rico, muy rico, sí. Y luego no conozco más que habrá. Bueno, les picatostes. Que Les yo picatostes. te iba a repugnar porque Torrija, todo el mundo de Torrija. Tienes un nombre guapísimo en asturiano. Y para el occidente, Torreises. O Terreises, perdón, acabana. Bueno, esas se pueden hacer de muchas maneras, hay mucha variedad. Sí. En cada casa Pero hay son- una recetina. Pero son ¿eh? típicas de Sí, Semana Santa. aquí se comen en Semana Santa, sí. Y luego está tienes la pegarata, que... ¿Ves que no? Es que hay cosas que yo no conozco. Claro, que es el bollo de la cuenca minera. Y hay pegarates salaes, que eso ya hay un espectáculo, y como si fuera una borona. Ostras. Y eso mola mucho también. ¿Y Bueno. qué vas tú a repugnar sobre los dulces? de No, Semana yo iba a Santa? reponer con lo de Torrijas. El nombre. Sí, me parece una cazurrada teniendo un nombre tan guapo, Picatosta, asturiano. Picatosta. Además, Picatoste, un poco para el oriente, Picatoste, acabané, y mola mucho. Sí, picatostes. Y Picatostes, sí, un nombre guapísimo. Y claro, y la gente, luego como tenemos tan poca cultura lingüística aquí, pues hay gente que piensa que la torrija es una cosa y los picatostes son otras. Y no, y es lo mismo, y el mismo dulce. Y podríamos repugnar también, porque la última moda en el tema de los picatostes, en muchas pastelerías ya un poco instagrameables. Es un poquitín ya que Eso. ya se Son perdió los la hamburgueses esencia, ¿eh? de los dulces. Ya. Y echa y de todo. Ya tengo lo tengo visto en Instagram, sí. Y echa y de todo. Sí, Y es un dices, poco no ya la falta. sublimación de la, Sí. no. Ya pervirtieron el roscón de Reis, porque ya Sí. lo pervirtieron, porque ya echaron de todo. Que a mí, yo probé este año el del Cabo Busto, que estaba relleno de no era Nutella, era asturiana. Te quiero decir que no me acuerdo ahora el nombre de la marca, pero bueno, Asturcilla. De Asturcilla, sí, era Asturcilla, creo que era. Y estaba buenísimo. No sé, pero no, dices, sí. bueno, ya esto ya hay una rareza. Pero Ya. cada vez hay más de esas cosas. Sí. Y colesterol. Premium, es que lo tiene que ser premium. Bueno, y luego podríamos repugnar también. Contáronme, y luego fui yo a verlo porque no me lo acabé de creer. Un bollo de Pascua de Avilés ¿Sí? de 2 pisos, 80 euros. Ostras. Que ya Claro, me es parece, que dices luego- tú. Claro, fíjate, aquí en Gijón lo que se ve mucho son, son cosas de chocolate. Lesmones, sí. Lesmones de, sí. Lo Que yo luego alguna vez, porque soy famoso, eso fue en Cataluña. Lesmones, Sí. danse Pascua en Cataluña. Sí, pero aquí Pero desde aquí hace sí mucho, son- desde sí, hace ya mucho, verdad, sí, sí, sí. son cosas de chocolate. Sí. ¿Y unos precios? Ya. ¡Ostras! Pero un mantecado de Avilés, Esa vinos yo, harina- 2 pisos, 60 pavos. Que es harina, limón... Sí, no, sí, un mantecado, tampoco Sí. y la quinta esencia de agarrar un molde y hacerlo. Vale. De hecho, yo tengo lo de casa todos los años. Que lo hacen premium. Claro, sí, oye, está buenísimo, con manteca de casa. Pues que es claro, Pero bueno. todo se desafora, como Sí. decía mi abuela. Sí, es... Qué sabia, ¿eh? Sí, señor. Sí. Ostras. Vale, bueno, dulces de Semana Santa, ¿ves? Cuando tú no vienes por una repugnancia, Bien, encajamos. ya entro yo. No hay ningún Entonces, problema. bueno, yo es que no me dan más por eso. Tampoco, por eso yo creo que es eso, porque no he probado todo. Mm. Porque lo de la cuenca no lo he probado, por Vale. ejemplo. Va, pues la pegarata está rica. O sea, Vale. llevo un dulcín ahí, un bollo, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia, pero está rico. Vale. Y a mí el nombre mólame la de Dios. Pegarata. Pegarata. Sí, mólame muchísimo. Muy sonoro. ¿Dónde vendrá eso? Ya, no sé. Pero yo es verdad que mi madre toda la vida tuvo de Morea pegarata. Y cuando fuimos para Avilés decía el bollo, que mi manto y el bollo. Y otra cosa, señores de Avilés, fiestas del bollo. Por favor, bollo. No pasa nada por poner una U, que Es son las verdad fiestas que del siempre es bollo. bollo, sí. Claro. No pasa nada.
Que es tremenda, ¿no, Avilés? Ese día, ¿eh? Sí, mola mucho. Ostras. La comida en la calle, la mayor fiesta del año para mí. De No, hecho, sí, yo pero nunca fui a los superguay. huevos pintos de la Pola Sierra porque no llego. O sea, físicamente mi cuerpo No te ya da. no permite que al día siguiente vuelva a salir de fiesta. No, pero presta mucho porque, yo qué sé, 25.000 personas Sí, este año decían que ponían 25.000 sillas. y luego hay mucho más, sí. Claro. Pero, y es ese concepto de compartir. Y a mí eso mola mucho. Tú Sí. llevas esto otro, tal. A mí eso mola mucho. Sí, sí. Sí, es una fiesta guay. Está guay. Que no está perdiéndose, además. No, bien. Un año a ver si vienes. Sí, tengo que ir. Vale. Bueno, acabamos ya con... Tampoco es una repugnancia. No. Es un comentario, porque ya empieza la temporada de Bocartes. Ujú. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué eres más? Hay que elegir, no vale los dos, ¿eh? No va a decir, no, es que a mí... No. ¿Qué eres? ¿Team Bocartes o Team Sardinas? Soy más... Estando en el estado actual en el que estamos ahora, de que les sardinas soy más Team Bocarte. Sí, ¿eh? Sí, pero me gustan mucho los dos, ¿eh? No quiero decirte, como sardines como si no Pues hubiera yo mañana. soy extremadamente Team Bocartes. Sí. Sardines, porque hay gente que da un poco de perceguera. Un poco de me asco. da, sí. Ese ye. Y lo estaba hablando ahora con Juan, cuando la gente dice que están muy ricas, Sí. es cuando tienen mucha grasa, Ya, que entiendo que eso da mucho sabor. ya. Bueno, pero al final un bocarte ya casi como una sardina pequeña, ¿no? No sé, pero es No. como más jugosín. El Bocarte Ya. es más... si es de aquí, del Cantábrico, es muy jugosín. No sé. Yo soy Team Bocarte. Y espera, y ahora voy a hacerte yo la pregunta. ¿Cómeslo, bueno, sin cabeza, entiendo? ¡Hombre! Vale, O sea, sin el tema cabeza. vísceras, cabezas Eso, y tal, ya nada, sabes vale. que yo no. Pero cómeslo con la espina o sin la espina. Si están enteros, fritos sin Bien fritinos, nada, va todo para adentro. no. ¿No? Me quito la espina. Y cuando no lo... claro, si están fritos, que la espina la quito. Y si están abiertos por la mitad y rebozados, que es Sí. como los hace mi madre, que son Sí. muy ricos, y a ella le quita la espina. Vale. O sea, pero hay que siente que los come con espina. Y el otro día fui a comer y una amiga come, cuando la cola está crujientina, Sí. no, No, yo come lo la quito, cola pero yo también. es que soy muy repugnante. Ya. Sí. Pero yo me encontré las dos variantes. Con espina, que yo es verdad que cuando están fritinos y son pequeños va todo para adentro, ¿eh? Ya, si Yo son muy como la espina, chiquitinos, ya. sí. Pero la espina no o sea, la cola no me la como. Es que, a ver, cuando son tan chiquitinos sí que es verdad que... Porque una vez de esto que no te das cuenta o no lo limpias bien y va todo para adentro, si son muy chiquitinos, sí, pues casi no te enteras. Pero yo intento quitarla, sí. Ya que lo de pezqueñines, no gracias, igual Ya. habría que volver a hacer esa campaña, ¿eh? Sí. Y la sardina es bueno, no sé. Y luego el olor, me repugna un poquitín el olor de la sardina. Y un poco más gochuzu, sí. Ostras, pero una sardina. No hay gente muy fan. Yo sé que hay gente muy, Asá, muy fan. de estos ahí, que la pones ahí a la brasa, lo que dices, goteando grasina. ¿Nunca fuiste al Festival de Candás? No, es que no creo que pudiera soportar el olor. No. Pues... Es que soy muy repugnante. Ya. Y es verdad que y luego el problema de las sardinas es que tienen que estar muy frescas, porque como tienen un poco blandines, ahí ya sí que ya a mí ya me dan un poco más de asco, sí. Pero bueno, no pasa nada. Yo doy a los dos palos. Soy un poco más de, si tengo que quedarme con uno, Bocarte. Bocarte. Vale. Yo también. Vale. Juan también. Juan también Bocarte. Sí. No estáis para salir a la vida, joder. Estamos para tardeo. Bueno, lo que no se ve en este programa, que son cómo el Torturas. director calienta a Sara. Claro. Bien. Otea llora, Otea, lloro lágrimas de Otea como la Macarena. vale. Por Semana Santa. Los dulces de Semana Santa, que ya salieron repugnancias, de una no repugnancia. Sí. Y Team Bocarte versus Team Sardina. Mira, Sí. podemos abrir una encuesta en redes Eso sociales. es, a ver qué la opina puedes gente. poner, la puedes Eso poner ya. tú. Me molaría. Sí. Vale. Venga. Bueno, muy bien. Préstame mucho cuando vienes a la radio. A mí me encanta Disfruto también. mucho. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Sara.